Jack McLeod. Marketing integral. Organización de eventos. Marketing deportivo. Marketing científico. Hay empresas que, siendo grandes, trabajan para seguir siéndolo. Eso las hace líderes. Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad, utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico. Cuenta con una amplia red de sucursales y o distribuidores ubicados en las principales ciudades de Argentina, que le permite poder atender al 100% de los centros de alta complejidad médica. ¿Cómo les va, amigos? Hoy en Medicina y Salud vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor Oscar Méndez, que es jefe del Departamento de Cardiología Intervencionista de Adultos de la Fundación Favaloro. Oscar tiene una amplia experiencia en terapéuticas endovasculares y hoy se va a referir a un tema que es muy interesante y muy importante. Ustedes saben que los stents son pequeñas mallas metálicas que se introducen dentro de la arteria para desbloquear la obstrucción de las placas que impiden el flujo de sangre a nivel de las arterias coronarias. Esas mallas metálicas, que se denominan stent, pueden ser de metal solamente o los de última generación, que son stents que liberan algún tipo de fármacos. Para evaluar realmente si un stent se debe o no utilizar, hay que tener evidencias, y las evidencias deben ser clínicas, evidencias científicas y evidencias con todos los requerimientos necesarios como para que los datos sean realmente certeros. Lo que muestra el doctor Méndez en esta charla es justamente un relevamiento de todos los estudios que dan evidencias certeras de la utilización adecuada de los stents con liberación de medicamentos. Y es muy importante porque en Argentina se colocan alrededor de 25.000 stents por año, según el relevamiento que hizo nuestro colegio, el Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, durante el año 2007 y 2008. Y un 30-35% de esos stents son con liberación de drogas. ¿Qué diferencia hay entre un stent con liberación de drogas y un stent común? En cuanto a resultados, inmediato ninguna, porque no hay ninguna diferencia en sí de la función que cumple el stent, que es de mantener abierta la arteria y permeable al flujo de la sangre en el momento agudo de la angioplastia. Pero como ustedes saben, los que han ido viendo nuestro programa durante algunos años, saben que una de las causas que más nos preocupa a los que colocamos stent en angioplastias es la probabilidad de que la arteria se vuelva a obstruir en el sitio donde fue colocado el stent. Cuando los stents son no medicamentosos, o sea, stents convencionales, la probabilidad de reestenosis es de alrededor del 15 al 20-22% de acuerdo a diferentes series y de acuerdo a si el paciente es o no diabético, si tiene o no insuficiencia renal, si la función del músculo cardíaco es adecuada o no. Cuando se empezaron a utilizar los stents con drogas, se demostró que estos reducían esa reestenosis a índices por debajo del 8, del 5 y del 4% según algunas series. Y eso es lo que el doctor Oscar Méndez nos va a explicar en detalles en esta conferencia que dio durante el Congreso Argentino de Cardiologos Intervencionistas en noviembre del 2008 en Buenos Aires.
Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad, utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico. Algunos de sus productos son Atrium Medical Corporation, prótesis vasculares de PTFE estándar y anillada, con o sin slider, para reemplazo arterial y o bypass coronario o vascular periférico. Órtesis para coartación o estenosis aórtica, forrado con PTFE y expandible por balón. Laboratoire Perus Implant. Prótesis vasculares de tacrón recta y bifurcada, con o sin colágeno, para reemplazo arterial y o bypass coronario o vascular periférico. Todos conocen muy bien que el estudio Endeavor 3 randomizó pacientes con lesiones de novo en vasos nativos para Endeavor, 323 pacientes, en una randomización de 3-1 y recibieron Cypher 113 pacientes y el endpoint primario del estudio fue la pérdida tardía por la angiografía cuantitativa a los 8 meses y los endpoint clínicos fueron secundarios, como la revascularización de la lesión, del vaso, el fallo del vaso y la restenosis binaria a 8 meses. En este estudio se mostró que Endeavor tuvo una mejor performance en la etapa del procedimiento, ya que la tasa de éxito angiográfico fue superior en forma significativa y también el éxito del procedimiento, 98 versus 91%. En la angiografía de seguimiento a 8 meses, sin embargo, se observó, que era el punto final primario, una menor pérdida tardía, tanto dentro del stent como incluyendo los bordes del segmento para la barra amarilla que representa a Cypher, versus Endeavor. También hubo una menor diámetro de estenosis y la restenosis binaria fue significativamente menor, incluyendo los segmentos de entrada y de salida, el in-segment de la definición para Cypher en comparación con Endeavor. Y si miramos aquí de nuevo la restenosis en suma, acá está en el segmento, la restenosis que fue que por isquemia llevó a la revascularización de la lesión fue 3.5 versus 6, lo cual no alcanzó una diferencia estadística significativa, y cualquier tipo de restenosis en la cual se incluían las angiográficas y las que, cualquier tipo de revascularización de la lesión, ya sea por isquemia o por angiografía, fue significativamente menor, y acá quizás lo que decía recién Antonio, el reflejo oculoestenótico tenga algo que ver. Un dato interesante acerca de la seguridad de ambos stents muestra que no hubo diferencias en la trombosis del stent con ambos dispositivos. En el seguimiento alejado del estudio, a 24 meses, se observó un discreto aumento de la mortalidad sin alcanzar significancia en el Cypher, con un discreto aumento de la incidencia de infarto, que fue sí significativo, pero fundamentalmente por un aumento de los episodios de infartos no Q, y los cuales fueron casi todos, como explica la frase de abajo, dentro de la etapa hospitalaria. Les dije anteriormente que, como había sucedido en la etapa mediana de seguimiento a los 8 meses, después persistieron en forma similar la tasa de eventos, ya sea trombosis, la revascularización o los eventos tardíos, considerados MACE. Y aquí en esta presentación de Martin Lyon se ve el análisis que se hizo posteriormente, de acuerdo a las definiciones del ARC que Antonio describió recién, que no fueron diferentes en ambos estudios. Siguiendo esa misma línea de comparación, este estudio presentado recientemente en TCT compara Cypher versus un stent que tiene un polímero durable que tiene 2 drogas, rapamicina y Probucol, versus Endeavor. Hay un grupo de seguimiento. El endpoint primario fue la restenosis angiográfica. En la geografía cuantitativa tienen aproximadamente 330 pacientes cada grupo. El endpoint primario y secundario, vemos que la restenosis angiográfica en la angiografía de control, que fue uno de los endpoints primarios, no fue diferente entre el Cypher y el stent, que tenía 2 drogas, y fue significativamente mayor en el caso de Endeavor, y lo mismo sucedió para la pérdida luminal tardía en ese seguimiento alejado. Acá vemos la restenosis angiográfica de nuevo, similar para los 2 stent con rapamicina versus el que tiene sotarolimus, con una también menor incidencia, aunque
no diferente entre las dos formulaciones con una o con dos drogas que incluían la rapamicina versus Endeavor. En el seguimiento al año, los eventos clínicos como la muerte y el infarto fueron similares y algo similar ocurrió con el infarto y la incidencia de trombosis fue similar para los tres. Otro estudio siguiendo esa línea de comparación se llama CEST-MI, es un estudio que tenía la intención de incluir pacientes con infarto y de incluir 1.500 pacientes, que tenía una fuerza estadística significativa, pero después, por un déficit en el enrolamiento, el estudio se detuvo con 300 pacientes, para decirlo de manera sencilla, quedaron 100 en cada grupo, y tuvo un seguimiento clínico a 12 meses y angiografía a 8 meses, de manera tal que el estudio pierde cierto valor porque no se cumplió la meta estadística con el cual había sido diseñado. Sin embargo, de la información que tenemos, vemos que en el seguimiento a 8 meses la pérdida tardía fue menor para Cypher en comparación con Endeavor y Taxus. Eso ocurrió en el segmento y en los bordes hubo un poco de, digamos, datos dispersos que no aportan a la conclusión. Quizás esto sea lo más importante. En cuanto a la restenosis por angiografía, podemos ver que también, incluyendo todo el segmento, fue menor para Cypher en comparación con la barra roja que representa Endeavor y Taxus en la barra de este color, 9 versus 15, y 2% para Cypher. En el seguimiento angiográfico, como ustedes pueden ver, se completó en aproximadamente 70% de todos los pacientes. Esto es el seguimiento clínico de ese grupo de pacientes que, como les dije, se completó al año en aproximadamente 100 de cada grupo. No hubo diferencias en MACE, en infarto y muerte, ni tampoco una diferencia significativa en la revascularización guiado por isquemia. Otro de los estudios presentados recientemente es el estudio SORT-OUT 3, que es un estudio con 2.300 pacientes con una fuerza estadística para encontrar diferencias en los hallazgos clínicos, en el cual se comparó Cypher versus Endeavor, y aquí están los endpoints, que eran todas causas de muerte, muerte cardíaca, infarto y trombosis definitiva del stent y la revascularización guiada por isquemia. En orden del tiempo no vamos a describir nada de esto, solo decir que en el caso de Endeavor había un poco de mayor presencia de angioplastia previa en la población que recibió Endeavor. No hubo diferencias en las características clínicas, ya sea por la presencia de angina estable, que como ustedes pueden ver representaba al 50% de la población, versus los síndromes coronarios agudos con o sin supradesnivel y otras presentaciones. Tampoco hubo diferencias en las características de las lesiones. Los vasos se trataron aproximadamente 1.3 versus 1.4 y el número de lesiones fue 1.5 lesión por paciente. El uso de 2B3A fue aproximadamente un 18% por grupo y no fue significativo. Cuando analizamos los resultados en el seguimiento, vemos que no hay diferencia en la mortalidad, pero sí hubo diferencia en un evento clínico importante como es el infarto. Aquí ven la curva en el seguimiento a 10 meses y se ve menor incidencia de infarto, como les dije, significativa para Cypher en comparación con Endeavor. Y también hubo diferencia en la incidencia de trombosis, en forma significativa en el hallazgo de la curva de sobrevida arterial libre del evento o de presencia del evento a 9 meses, se ve que la incidencia de trombosis definitiva fue mayor para el Endeavor. Cuando se analiza la eficacia de ambos dispositivos, y aquí está analizada la revascularización del blanco de la lesión y la revascularización guiada por isquemia, se ve que en ambos casos fue en forma significativa muy importante, menor para Cypher en comparación con Endeavor. Quizás esto se deba a, como vemos aquí, aparte de estos hallazgos, que son esta menor presencia de late lumen loss, lo cual ya se había observado, como les mostré en el Endeavor 3, como lo había mostrado Antonio en el ISAR Test 2, o lo mostré yo también, y en el grupo de pacientes con infarto, aunque como les dije, ese estudio había sido terminado prematuramente. Y si miramos los resultados de esos trabajos con respecto a la clínica, vemos que hay consistencia en este trabajo randomizado y en estos registros, que es el dinamarqués, y en el registro europeo, en el cual se ve
una mayor incidencia de TLR en el grupo Endeavor comparado con el grupo Cypher. Y también, como les mostré, la incidencia mayor de trombosis en el estudio randomizado, que concuerda con un registro de la vida real en esos resultados. Colaborando con lo que dijo Antonio acerca de la utilidad de los DES en los pacientes diabéticos, hay un análisis un metaanálisis de todos los trabajos publicados este año para guiarnos con el tema, que era últimos estudios randomizados, y se muestra que no hay una diferencia significativa en todos los estudios randomizados que compararon Taxus versus Cypher en el grupo de pacientes diabéticos. Acá están los puntos estimados, y estos son los pacientes de los estudios randomizados, pero incluyendo solo aquellos estudios que tenían un score de Silver positivo por más de 5 puntos. En el caso de la revascularización de la lesión blanco, en los trabajos randomizados hay una discreta desviación hacia el sirolimus como ventaja, pero que no tiene significación estadística. Aquí vemos en ese mismo metaanálisis, pero en este caso los registros, no se observa diferencia en la revascularización de la lesión ni en los eventos adversos mayores. Aquí la curva se invierte a favor del otro stent. La revascularización de la lesión blanco en los registros, aquí se tiende a desplazar hacia la izquierda, hacia el Taxus, pero no es significativo. Y algo similar ocurre con los eventos cardíacos mayores en esta serie de registros de este metaanálisis. Volviendo al tema, que son en realidad no los metaanálisis, sino los estudios randomizados, el único que encontré de este año con pacientes diabéticos que comparó Cypher versus Taxus es este estudio publicado en el JACC, donde se ve que la restenosis en el segmento fue menor en este grupo de Cypher, que tenía 200 pacientes randomizados versus 200 pacientes con Taxus, y los eventos clínicos, que son la revascularización de la lesión blanco, fue significativo, y no hubo diferencias en los otros eventos como muerte e infarto. Por supuesto que MACE, guiado por una mayor incidencia de revascularización, fue mayor en el grupo Taxus que Cypher. En otro estudio randomizado publicado este año es el Spirit 3, que comparó el everolimus, el Science V o el Promus, en este caso era Science V por el sponsor del estudio, versus el Taxus. Y el endpoint primario del estudio, que era la pérdida tardía 8 meses, mostró una menor pérdida tardía con el stent Science en comparación con el stent Taxus, y eso trajo una menor incidencia de revascularización guiado por isquemia en el grupo de pacientes que recibió Science versus el grupo de pacientes que recibió Taxus, y eso llevó a que la incidencia de eventos adversos mayores también fuera menor en ese grupo en comparación con el Taxus y tuviera un poder estadístico significativo. Eso también llevó a que la causa de muerte y los infartos fueran menores, aunque en el borde de la significancia, y la muerte cardíaca y el infarto tuvo una tendencia a ser menor con Science, pero no alcanzó diferencias significativas. Perdón. Otro estudio randomizado de este año, en el cual se incluyeron pacientes con infarto agudos, en el cual se comparó Taxus versus Cypher, pertenece al grupo de Holanda, de Surya Pranata, en el cual se compararon 200 pacientes en cada grupo, y se analizó la pérdida tardía y los eventos clínicos. La diferencia en las poblaciones no existió, fueron muy similares, como ustedes pueden ver en ese diapositivo. En los hallazgos angiográficos se observó lo que se esperaba, que es una menor pérdida tardía en el Cypher versus el Taxus, pero no hubo diferencia en restenosis por angiografía a 9 meses, y los eventos mayores tampoco tuvieron una diferencia significativa, y la trombosis tardía del stent fue similar. Ese estudio fue presentado en TCT de este año. Otro de los estudios randomizados importantes de este año ha sido el estudio LEADERS, que comparó el Biolimus versus el Sirolimus en un stent que tiene un polímero biodegradable, y este que, como sabemos, tiene un polímero fijo, en los cuales hubo un grupo de pacientes que tuvieron seguimiento clínico y otro grupo de pacientes que tuvieron seguimiento angiográfico en cada rama.
tuvieron una incidencia de seguimiento clínico muy elevado y la angiografía se completó en el 78% de la población que estaba agendada para ello. En los resultados de ese estudio se mostraron entonces en el TCT de este año que la incidencia de eventos mayores, que fueron la muerte cardíaca, el infarto y la revascularización del vaso, fue menor con una P estadísticamente significativa para el grupo de Biolimus, 9.2 versus 10.5 para el grupo de pacientes tratados con Cypher. En ese mismo estudio, la incidencia de muerte de causa cardíaca, de infarto de miocardio, ya sea con o sin ondas Q, y la muerte de cualquier causa sumada al infarto no fue diferente o no tuvo diferencia significativa. Lo mismo que todos los puntos de eficacia en los cuales se analiza la revascularización del vaso, ya sea guiado por la angiografía o guiado por la clínica. La stent trombosis fue similar en ambos grupos y estuvo en alrededor del 2% y el estudio concluyó, para lo cual había sido diseñado, que no era inferior. Acá están todas las incidencias de trombosis tardía en ese estudio. Acá vemos el diámetro de estenosis, que sí era para lo cual había sido diseñado y que era el punto final primario del estudio, que mostró una menor pérdida tardía tanto dentro del stent como en todo el segmento. Voy a saltear. Otro estudio de este año, también presentado en TCT, compara en los pacientes con puentes de vena safena, donde la evidencia de los stent con drogas todavía tiene su déficit, y se comparó en forma randomizada una población relativamente pequeña de 47 lesiones con bare metal stent y 43 lesiones con stent Taxus, y se ve una disminución de la restenosis tanto dentro del stent como en todo el segmento tratado en el stent liberador de paclitaxel versus el bare metal stent. Y eso llevó a una disminución significativa de los eventos mayores en el seguimiento a 2 años, si bien, como usted les dije al presentarlo, es una población pequeña de pacientes, pero no hay muchos pacientes randomizados con puentes venosos. Otro estudio comparativo de este año, presentado muy recientemente en el TCT, en el cual se comparó el Taxus versus Cypher en lesiones del tronco de la coronaria izquierda, y el punto final primario fueron los eventos clínicos. Los pacientes se les hicieron mediciones de enzima, seguimiento clínico a 30 días, se les repitió una angiografía al 87% a 9 meses y el seguimiento clínico completo al año. Este estudio no mostró diferencias en los puntos clínicos importantes como la muerte, el infarto, el stroke o la repetición de la revascularización para los dos stents más estudiados de la primera generación. Los eventos mayores al año y la restenosis por angiografía no fueron diferentes para esta comparación. Aquí está de nuevo. Y lo mismo sucedió cuando se analizó la incidencia de trombosis en ese grupo de pacientes. También este año, bastante recientemente, en una comparación de Cypher versus bare metal stent para pacientes que no eran de lesiones, sería una forma de decir de off-label, que era el scan de stent, que se incluían pacientes con lesiones no stress y no ven stent, que ya había sido presentado previamente el seguimiento inicial en el 2006, y ahora está el seguimiento alejado, donde se ve que la muerte fue un poquito mayor en el grupo de la muerte global, en el grupo de stent liberadores de drogas, pero cuando se analiza la muerte de causa cardíaca no hubo diferencias. Sin embargo, sí se disminuyó en forma significativa el infarto, la repetición de la revascularización, y todo eso llevó a una disminución en este grupo de pacientes, que son los off-label, de los eventos mayores. Ayudando a lo que decía Antonio hace un ratito, y ya estoy terminando, Mar, en el estudio RIPS-2, que también es un estudio comparativo randomizado presentado este año, en el cual se analizaron lesiones de in-stent restenosis, también de los pocos estudios randomizados que hay, se comparó el Cypher versus el balón y se ve una disminución significativa de los eventos al año, y como vemos en el seguimiento alejado, la stent trombosis fue similar, la sobrevida libre de stent trombosis. Es muy difícil hacer de un sinnúmero de estudios randomizados que se publicaron este año una conclusión, creo que todos ustedes la pueden sacar. Yo solo terminaría diciendo que creo que la evidencia sigue a través de los estudios randomizados abonando el uso de los stent liberadores de droga en diversas situaciones de la práctica de todos los días. Muchas gracias.
Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad, utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico. Algunos de sus productos son A&G Products, stent coronario de cromo cobalto con liberación de paclitaxel montado sobre balón, Optimed, megastent aórtico autoexpandible de nitinol con celdas cerradas y sistema anti-jump. Stent periférico autoexpandible de nitinol con sistema anti-jump y reposicionable. Stent periférico autoexpandible de nitinol con sistema anti-jump. Stent carotidio autoexpandible de nitinol con malla cerrada en los extremos y semiabierta en el centro. Endologix Incorporated. Endoprótesis aortoabdominal de una sola pieza, implantable por disección unilateral, con fijación suprarrenal y stent de cromo cobalto recubierto en PTFE ultrafino. Bolton Medical. Endoprótesis torácica con soporte de stent de nitinol y cobertura de PTFE rectas y cónicas. Haga Medical. Dispositivo para oclusión de defectos congénitos, compuestos de doble disco autoexpandibles de nitinol, para cierre de CIA, ductus, muscular BSD y PFO por vía percutánea. Dispositivo autoexpandible de nitinol, simple y en tándem, para embolización periférica. Los datos mostrados por el doctor Oscar Méndez, jefe de la Fundación Favaloro en el Departamento de Cardiología Intervencionista de Adultos y próximo presidente del Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Cardiólogos Intervencionistas, que se realizará en Buenos Aires en 2010, para el cual ya estamos todos trabajando y tratando de aportar ideas para que ese congreso sea de la magnitud y excelencia de los que ya fueron, como en el año 1997, en el cual estuvo a cargo el doctor Jorge Velardi en la parte organizativa y el doctor Alfredo Rodríguez en la científica. En el año 2004, donde el doctor Daniel Barrocal fue presidente del comité organizador y el doctor Londero encargado de la actividad científica. En el 2007, donde la doctora Liliana Greenfeld fue presidenta del comité organizador y el doctor Méndez uno de los secretarios científicos. Ahora él, en el próximo Congreso 2010, será el presidente del comité organizador. Y lo que ha mostrado en la charla que ustedes acaban de escuchar realmente ha sido muy interesante y espero que haya sido de su utilidad. Cualquier duda que surja por esta o por cualquier otra inquietud que tengan, por favor, medicinaysalud@fibertel.com.ar en nuestro mail. Gracias. Jack McLeod. Marketing integral. Organización de eventos. Marketing deportivo. Marketing científico. Hay empresas que, siendo grandes, trabajan para seguir siéndolo. Eso las hace líderes.